concienciar y mover a la ciudadanía. Y aún quedan millones de narrativas por contar, historias de esperanza, de vida, de lucha, de conflicto, historias que necesitan ser narradas. Nosotras creemos que lo que no se cuenta sí existe, pero debemos contarlo, porque nos implica a todas. Por eso, desde aquí, quiero agradecer, y además tengo la oportunidad de agradecer a muchas de las personas que os dedicáis a ello, a quienes tenéis el valor de contar esas historias, con la precariedad de la profesión, poniendo sus cuerpos y sus miradas al servicio de las historias, con la dificultad que tiene acercarse a esas vidas humanas, comprender, escuchar y trasladarlas a complejos conflictos y contar con imágenes todo lo que nos narran. Gracias por iluminar con vuestra labor aquello que permanece en la sombra. Y bueno, como además esta exposición y esta jornada está dentro de la campaña de Crisis Invisibles y nuestro objetivo principal con esta campaña precisamente es dar visibilidad a estos conflictos que igual no los tenemos tan presentes en los medios de comunicación. Queremos agradecer a la Dirección de Cooperación Internacional del Gobierno de Navarra por su apoyo a la campaña, también al Ayuntamiento de Pamplona, a la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra por estar aquí hoy y por haber presentado, en particular a Unai Beroy por su colaboración en la organización de esta jornada y, por supuesto, a nuestras invitadas. Es un lujo, un lujazo contar con ambas. Isa Eguiguren, periodista y activista de salvamento marítimo humanitario, compañera y amiga, galardonada este año con el Premio Teobaldo por su labor en periodismo sobre igualdad. Y Ana Suriniak, no sé si pronuncio bien tu apellido, Suriniak, fotoperiodista documental, editora gráfica, cofundadora de la revista 5W y reconocida, periodista muy reconocida y premiada este año en el Premio Luis Valtueña, que además ha narrado con imágenes los conflictos y desplazamientos a lo largo del mundo en el Mediterráneo, Oriente Medio, África, América Latina y que siempre quiere generar preguntas, ¿no?, detrás de esas fotografías y esas historias. Espero que esta jornada sea un espacio de inspiración para todas y muchas gracias por venir. Ya os dejo con ellas. ¿Tiro? ¿Te dices algo? Vale. Ya puedes pinchar. Bueno, digo hola y como ya os he saludado antes, ya es como que estoy en casa, pero pues gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Lo digo mucho, pero es así. Premios como como Luis Valtueña hacen que tengamos la excusa de seguir hablando de los temas que realmente nos mueven, porque yo también estoy de acuerdo, evidentemente, quien se crea que el periodismo es objetivo, yo digo siempre en la facultad dejad la carrera, y mucho menos la fotografía, y no solo por el hecho de que encuadrar ya estás posicionándote, sino por muchas otras cosas. Creo que la manera en la que yo he hecho casi siempre todas las historias, que es con el lujo de poder escogerlas, aunque con la dificultad de encontrar el dinero para hacerlas, cuando puedas escoger las historias, pues ya te estás posicionando en qué historias te mueven y requieren un compromiso. Yo empecé a estudiar periodismo un poco casi por rebeldía. Mis padres son médicos, querían que estudiara medicina, me habían manipulado para que estudiara medicina, me había presenciado miles de operaciones. Ahora yo creo que eso no se podría, pero en ese momento se podía. Y de hecho, cuando hice la solicitud en la facultad, hice medicina. Cuando quedaban 12 horas o 20 horas, ya no recuerdo, para que cerraran, entré, cambié toda mi solicitud, puse que quería hacer periodismo, no dije nada a mis padres y cuando ya no se podía cambiar les dije, no voy a estudiar medicina, voy a estudiar periodismo. Y se quedaron como, ¿qué? Sí, es que no, yo les dije, ahora tengo una hija, lo veo todo diferente, pero no quiero tener vuestras vidas, quiero tener otra vida, quiero viajar y conocer el mundo. Bueno, así un poco niña repelente. Y lo que empezó siendo
un acto de no quiero la vida de mis padres, quiero buscarme la vida y viajar, ha acabado siendo una manera no solo de vivir. Mi pareja es periodista, mi hija pobre está atravesada porque los dos somos periodistas, pero no solo de vivir, sino de entender el mundo, la excusa perfecta para meterme en sitios que si no, no me hubiera metido en la vida, para aprender a bucear. Y sobre todo creo que es una profesión que a todos nos acaba moldeando, sea para bien o para mal, pero a todos nos acaba moldeando y yo con los años veo que me va moldeando y tocando más. De hecho, este proyecto, toda la charla va enfocada en este proyecto, pero hablo de otras que me han llevado a este proyecto. Es el proyecto que más me está costando y en el que menos violencia he visto. Violencia directa. Pero es que hay mucha violencia mucho más difícil de contar, que es la violencia institucional, mucho más profunda y que suele doler mucho más a las personas que queremos contarlas, porque cuesta mucho más contarla, y a las personas que la padecen, porque se sienten absolutamente impotentes hacia esa violencia institucional. Y además es una violencia en la cual no puedes señalar a un culpable, porque hay tantos que es muy difícil acabar con ella. De hecho, en 5W, ¿no?, decían que soy editora gráfica de la revista 5W, que básicamente es un intento de contar historias de la manera que creemos que deben ser contadas, con tiempo y con espacio. Hicimos un número que trataba del poder y en la portada había una silla vacía. Y en la contraportada había las ruedas de la silla eran el mundo, ¿no? Porque ya no sabemos quién está manejando el mundo, es muy difícil señalar a un culpable y eso dificulta mucho la labor de los periodistas, de los defensores de derechos humanos y de los humanitarios en general. Y de la ciudadanía, creo, también, porque ya no sabes qué hacer, ¿no? La impotencia que sentimos todas cuando estamos viendo, no sé, cada año que hacemos, ¿no?, es como el peor año. Bueno, es que ya es increíble lo que ha pasado este año, entonces es indescriptible lo que ha pasado en Gaza, nadie entiende por qué ahora ha pasado lo que está pasando en Siria, qué va a pasar en Siria. Bueno, 1000 preguntas que son las que a mí me gusta generar con las imágenes. Yo quiero acabar con la frase, no quiero acabar porque a veces una imagen te deja sin palabras, pero una imagen creo que no vale más que 1000 palabras, porque creo que si queremos entender el mundo hay que leer. Viendo imágenes, ojalá fuera así, pero no podemos entender el mundo, pero sí podemos plantearnos, generarte preguntas que te hagan querer leer, ¿no? O sea, no creo que las imágenes tengan, ni mucho menos, y eso también es una premisa de la revista 5W, tengan que anular las palabras, sino que si queremos estar informadas, bueno, aquí estoy segura que todo el mundo lo sabe, pero hay que leer mucho. El proyecto se empezó a gestar aquí sin yo saberlo. Esta imagen la tomé en 2015. Como han dicho antes, yo empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras. Para mí Médicos Sin Fronteras fue mi escuela. Creo que las organizaciones humanitarias, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y las organizaciones que trabajan bien en el terreno hacen una labor imprescindible, pero como periodista hubo un momento que decidí dejarlo porque las organizaciones humanitarias tienen otros principios, que también es el de informar, pero otros principios, y en el caso de Médicos Sin Fronteras, yo cuando trabajaba con ellos estuve embarcada en este barco durante un verano entero, que era el Dignity First, Dignity primero, en castellano, y allí vi mucha violencia que se está perpetrando en Libia. Ahora todas sabemos que el infierno que es Libia, pero en 2015 la sociedad no era tan consciente de ello. Yo estaba embarcada como staff de comunicación en ese barco. Veíamos esa violencia, pero no nos dejaban contarla. Yo, como periodista o ciudadana, no entendía por qué no nos dejaban contarla. Bueno, sí lo entendía porque ya llevaba un tiempo en Médicos Sin Fronteras y evidentemente no lo hacían para ocultar información.
ellos esperaron a contar mucho esa violencia porque antes de contarla lograron entrar en Libia y ver de primera mano no solo lo que veíamos en los barcos, sino lo que se metieron a trabajar en los centros de detención. Entonces ahí yo entendí que sí, que entiendo la política, en este caso de una organización como ellos, ¿no? De si denunciamos ya no podremos entrar nunca a operar, debemos entrar y luego denunciar, pero yo era periodista y ahí era como, tuve ahí una lucha de que yo quería denunciarlo, ¿no? Y ahí dije, bueno, entiendo muy bien, yo respeto mucho mi escuela, que fue esta organización, pero entendí también que mi camino allí pues, tenía un recorrido porque no eran una agencia de comunicación, eran una ONG. Aunque he seguido de la mano vinculada a miles de ONGs porque creo que sin ellas no podríamos acceder a muchas de las historias que accedemos. O sea, que nunca nadie lea esto como un alegato contra las organizaciones porque no es esto. Pero en 2015 tomé esta fotografía. En este caso íbamos embarcados en el barco, iba embarcado Agus Morales, que en este momento, no, ya era mi pareja. Él iba como periodista, yo iba como fotógrafa, hice esta imagen y Agus escribió un texto que luego se convirtió en el prólogo del libro que escribió No somos refugiados. Os voy a leer la historia de Ulet porque, como os digo, una imagen no vale más que 1000 palabras. El texto de Agus es mucho mejor en este caso que mi imagen, pero todo tiene sentido, ya lo veréis. En el cual Agus describía muy bien lo que significaba morir donde murió Ulet en 2015. Agus decía, escribía, su último acto de libertad fue mirar al mar Mediterráneo. Ulet era un somalí de 15 años que había sido esclavizado en Libia. Lo vi subir al barco de rescate con una camiseta amarilla de tirantes y señales negras en la rabadilla. No podía caminar sin ayuda. Era un ave desgarbada con las alas heridas. Las enfermeras lo metieron en la clínica y al principio parecía que respondía al tratamiento. Mamá y Coca-Cola eran las únicas palabras que podía pronunciar. Estaba solo. Era un menor sin familia ni amigos. Los somalíes que viajaban con él decían que había sido torturado en un centro de detención en Libia, que allí le obligaban a trabajar, que no le daban ni agua ni comida. Según el equipo médico a bordo, Ulet sufría también algún tipo de enfermedad crónica, nunca se sabrá cuál. Era increíble que en esas condiciones hubiera llegado hasta aquí, hasta el cruce entre Europa y África, hasta las coordenadas donde cada vida empieza a contar, solo un poco, hasta el territorio donde la muerte se explica y se difunde, el quicio simbólico entre el norte y el sur, una línea caprichosa en medio del mar, que marca la diferencia entre existir y no existir, entre la tierra europea y el limbo africano. Unas millas náuticas, un mundo. Cuando Ulet llegó al barco, solo balbuceaba, deliraba, murmuraba deseos. Con la violencia marcada en la espalda y una mascarilla de oxígeno, luchaba por sobrevivir. Se agarraba a la vida. No había ninguna cara conocida para darle aliento. Tras el rescate, el barco navegó hacia Italia durante horas y horas. Ulet se sintió mejor y pidió a la enfermera salir a cubierta. Observó desde allí el movimiento acompasado de las olas, sintió en la cara la brisa del Mediterráneo. Ya lejos de Libia, el infierno que marcó su vida perdió el conocimiento. Intentaron reanimarlo durante media hora, pero falleció debido a un edema pulmonar según el parte de defunción. Si Ulet hubiera muerto en Libia, nadie se habría enterado. La imagen que veíais, cuando Ulet llegó en 2015, estábamos tomando las imágenes. Esas imágenes abrieron prácticamente todos los periódicos italianos, nos entrevistaron en medios españoles para contar qué había pasado a bordo del barco. Pudimos hablar de la historia de Ulet y la gente se enteró, ¿no? Lo que Agus escribía, si Ulet hubiera muerto en Libia, nadie se había enterado. Era verdad, pudimos contar esa muerte. Pero en 2017, que seguimos trabajando en barcos de rescate, en este caso estábamos embarcados en Open Arms, ya trabajando para revista 5W, conocimos a Sara Traoré, que es esta niña. Cuando Sara salió de Libia, viajaba con su madre y su hermano, viajaban en esta embarcación que encontramos un día después de haber salido. En esta embarcación habían 12 personas muertas. En esta embarcación viajaba Sara y lo que había pasado en esta embarcación para que hubiese esas 12 personas muertas es que
como sabéis, en las pateras las mujeres suelen viajar en el peor lugar de la embarcación, que es justo junto al motor, y cuando viajan mujeres, normalmente los niños viajan con las mujeres en ese lugar infernal de las embarcaciones. Junto al motor suelen haber los bidones de gasolina que están mal sellados, a veces no están ni cerrados, y la mezcla de esa gasolina con el agua del mar produce quemaduras como las que estáis viendo en la parte, aquí al lado del ojo de Sara. Sara tenía todo el cuerpo igual, consideré que no hacía falta enseñar todo el cuerpo igual para enseñar lo que le había pasado a Sara. Pero no solo se quemó Sara, sino que junto a Sara estaba su madre y su hermano. En medio de la noche el hermano empezó a quemarse, la madre se dio cuenta, quiso sumergir al hermano en el agua para parar esas quemaduras y el hermano se le escurrió de las manos. El hermano de Sara tenía 12 años, cayó en el medio del mar, la madre tuvo un ataque, podéis imaginaros, de ansiedad. En la patera se empezó bueno, sabéis que van abarrotadas, empezó a haber un barullo para callar a la madre de Sara porque estaba muy nerviosa y porque los gritos en la noche se escuchan mucho antes que se vea una patera, y hubo una riña y murieron 12 personas asfixiadas. Se sabe que cayó otra persona más al mar y no se sabe mucho más. Nosotros quisimos contar esta historia, de hecho, la historia de Sara nos afectó mucho a todos, no solo a Agus y a mí, sino a todo el barco, porque veíamos que a Sara le pasaba algo, luego vimos que entre los cadáveres de la patera una de las personas era su madre, nos dijeron cuál era su madre, y cuando llegó a Italia, Sara se quedó con una familia de acogida, que de hecho sigue con esa familia de acogida, bueno, seguía hace un año, ahora hace un año que no localizamos a la familia de acogida. Y nosotros quisimos contar la historia de Sara y hacer que esas muertes siguieran importando en 2017. Pero en 2017 esas muertes no abrieron ningún periódico. En España nos dijeron que es que la semana anterior ya habían muerto otros en la patera, que ya se había hablado de eso y que al final era otra vez la misma historia. Al final nosotros nos obsesionamos tanto con la historia de Sara que conseguimos meterla en el New York Times. Pero una vez logramos meter la historia en el New York Times, semanas después de que hubiera pasado, nuestra duda era si lo hacíamos por Sara o lo hacíamos para demostrar que nosotros éramos capaces de seguir contando estas historias. Y ahí quedará siempre la duda, porque este es el mal de nuestra profesión también. Pero otra de las cosas que me obsesionó a mí es ver si se habían registrado las muertes de los cadáveres que llegaron, se registraron, los 12 cadáveres, pero no se registraron o no supimos encontrar si se habían registrado, no lo vimos en ningún lado, un niño de 12 años caído al mar o desaparecido en esa ruta ese día. Y ahí empecé a pensar cuánta gente habrá desaparecido sin que importe, sin que nos enteremos, da igual en qué aguas, si en las de Libia, en las de donde sean. Y fue en este momento, imaginaros si nos obsesionó a Agus y a mí la historia de Sara, bueno, a Agus, a mí y a toda la tripulación del Open Arms, que cuando yo me quedé embarazada estuvimos a punto de poner a la niña Sara. No le pusimos Sara porque la exnovia de Agus se llamaba Sara. Y dije, bueno, no sé. Pero fue una historia que realmente nos marcó. Y ahí yo empecé como a ver cómo se estaban registrando todas las personas que desaparecen y mueren. Y ahí es donde empezamos a ver que había que hacer un proyecto que se pusiese sobre la mesa, se hicieran visibles estas desapariciones. Esto pasó en 2017, este proyecto lo he publicado en 2023, o sea, imaginaros la lentitud de mis ejecuciones, pero estas son las dos historias que más me marcaron. Y lo que me pasaba, y por eso tardé tanto en encontrar la fórmula, porque, y ahí entra otro debate que a lo mejor podemos hablar luego,
en las fórmulas clásicas del fotoperiodismo clásico, donde tú no puedes intervenir en nada en la escena, no encontraba el lenguaje, la manera de hacer imágenes para contar eso, porque no había suficiente con enseñar muertos en las pateras. Pero en 2018 pasó, os acordaréis, que en 2018 Salvini cerró los puertos en Italia y la principal ruta de acceso a Europa a través del mar fue el Estado español. Se convirtió en esa ruta, fue la más concurrida ese verano. No hacía falta ser un crack en migración para saber eso, y el gobierno español socialista hubiese podido prever que eso iba a pasar. Y lo que nos pasó en 2018, y aquí fue mi punto de inflexión, de decir no voy a fotografiar más llegadas en los puertos ni barcos. Bueno, mentira, no voy a fotografiar, sí, pero no voy a publicar a corto plazo las llegadas en los puertos. O sea, en 2018 lo que pasó es, se convierte España o el Estado español en el principal punto de entrada. Al principio, el primer mes que estuvimos en los puertos de Algeciras y Motril, nos dejaban, he puesto muy pocas imágenes porque esto nos dejaban fotografiar este tipo de imágenes que seguro que habéis visto 1000 veces porque ha vuelto a pasar en Canarias en 2020, ha vuelto a pasar el año pasado en Canarias. Nos dejaban fotografiar desde muy lejos con teleobjetivos, sin poder hablar con la gente, con rostros, y en todas las imágenes que veréis del primer mes de 2018, casi todas son prácticamente así y aparecen guardias civiles o policías siempre alrededor. Entonces, por mucho pie de foto que metas aquí, lo que te está transmitiendo la imagen es una cosa muy clara. Seguimos trabajando en 2018 y de repente hubo una semana donde Pedro Sánchez, bueno, el gobierno español, dijo que se había colapsado, el sistema de acogida español había colapsado y dejaron a 400 personas varadas. Es una fórmula que se ha vuelto a repetir, en el puerto de Algeciras. Y de repente empezaron a llegar todo tipo de medios de comunicación, todo tipo, quiero decir. Llegó Televisión Española, estaba antes, pero llegó Telecinco con 2 cámaras, llegó Antena 3, llegaron productoras, llegaron fotógrafos que normalmente no trabajan en estos temas, y nosotros dijimos, hostia, ¿qué está pasando, no? Y esa semana se llenaron los periódicos y los informativos de el caos del puerto de Algeciras. Yo he visto distribuciones de comida, yo ahí ya empecé a no hacer imágenes, pero a presenciar lo que estábamos viviendo, cómo nos estaban manipulando también a nosotros, porque de repente nos abrieron las puertas y nos dijeron, ahora ya podéis fotografiar, ir ahí a fotografiar. Y nosotros dijimos, ¿en serio? ¿Pero ahora por qué nos dejáis fotografiar? Porque querían esas imágenes de caos. Yo he visto distribuciones de comida cuando trabajaba en Médicos Sin Fronteras, y Médicos del Mundo seguro que las hace igual, muy organizadas en sitios como Etiopía, donde van 4.000 personas a buscar comida sin ningún tipo de problema. En el puerto de Algeciras a 383 personas les repartían la comida tirando la comida. O sea, venía, no sé si hay alguien aquí de Cruz Roja, pero podemos discutir. Me han invitado la semana que viene a hacer una charla en Cruz Roja que me encantará. Venía las furgonitas de Cruz Roja a la hora de los directos de las televisiones, se ponían allí detrás 2 furgonetas de Cruz Roja, hacían una distribución de comida tirando, es que me sabe fatal porque Cruz Roja luego hace cosas bien, pero es que lo que hizo el 2018 en ese puerto fue generar todavía más imágenes de caos. Les tiraban la comida y eso, claro, se peleaban, bueno, y entonces había el caldo, las imágenes necesarias para que todo el mundo estuviéramos convencidos de que no podíamos acoger a tanta gente y que había que externalizar la frontera en forma de euros a Marruecos, ¿no? Y frenar esa entrada. Nosotros en Revista 5W, como hacemos un poco lo que queremos, seremos pobres pero orgullosos, no quisimos publicar eso, pero quisimos hablar de lo que estaba pasando y nos costó, aquí hay leña para todos, te digo. Estuvimos 2 meses para tener acceso a un centro de primera acogida. Porque yo les decía, es que no podemos contar lo que está pasando este año aquí
en migración, si no nos dejáis entrar en los centros de primera acogida. Las ONGs que gestionan los centros de primera acogida nos decían que no, que por intimidad de las personas no podemos entrar en los centros de primera acogida. Al final convencimos para poder entrar a un centro de primera acogida, un centro de primera acogida, que es donde están 15 días, en teoría tienen derecho a estar 15 días, para poder hablar, para poder saber, para poner nombre a alguien, para ver qué estaba pasando. Y cuando estuvimos en el centro nos dejaron estar 2 horas e irnos. Entonces fue un desastre absoluto poder reportear esos días. Yo al final del verano, después de estar 2 meses trabajando en Andalucía, colgué esta foto y dije, es que no sé cómo coño informar de lo que está pasando porque no tenemos acceso, porque hay una cosa muy fácil para evitar que se informe, que es no dar accesos. Y si no nos daba acceso ni la gente que gestionaba las primeras acogidas, ni el gobierno nos daba acceso hasta donde querían que tuviésemos acceso, ¿cómo íbamos a contar esto de una manera un poco digna, ¿no? Entonces, bueno, yo colgué esta foto. Estas fueron un poco las portadas que hubo y otro fenómeno que ocurrió en 2018 durante esos meses fue el auge de este partido, que lo vimos en directo. Este señor, que teníamos la suerte en junio en 2018 de no saber muy bien quién era, hizo un meeting en la plaza de Algeciras en junio, donde no había más de 25 personas. Este señor, el día 9 de agosto, hizo un meeting en la misma plaza, donde estaba abarrotada de gente con banderas de España, y el mismo Santiago Abascal empezó a describir imágenes que habíamos hecho los fotógrafos que estábamos ahí. Como un chico peleándose por un trozo de comida, porque bien... Bueno, entonces, cogió imágenes nuestras y las enseñó diciendo que esto era lo que estaba pasando en nuestros puertos, ¿no? Entonces, yo ese verano dije, es que voy a dejar de hacer este tipo de imágenes. Las haré para el largo recorrido, porque Santi Palacios, que aquí lo habéis tenido aquí en algunas ocasiones, siempre lo dice, y yo estoy muy de acuerdo, que la fotografía tiene diferentes recorridos. Hay el breaking, hay el medio plazo y hay el largo plazo. Yo voy casi cada año que puedo a hacer fotografías en los barcos de rescate, pero no publico cada año las fotografías de los barcos de rescate porque seguir informando de la misma manera genera esta estereotipización de la migración, esta manipulación. Pueden hacer con nuestras imágenes lo que quieren porque depende del titular que pongas, significa una cosa u otra. Ese verano solo hice 2 fotografías de las que yo estoy más o menos contenta. Una es esta, no por lo buena que es, hay fotógrafos aquí, no es por lo buena que sea la fotografía, pero sí por lo que estaba pasando en esta imagen, porque en 2018 lo que pasó, además de colapsar el puerto de Algeciras, es que realmente hicieron creer que colapsaban los centros de acogida y había chicos durmiendo en las calles de Barcelona. Yo a estos chicos los conocí en ese puerto de Algeciras. Yo me quedo mucho con los teléfonos de todo el mundo, que a veces esto genera un poco de caos en mi vida, pero para hacer seguimiento. Entonces, estos chicos yo los había conocido en el puerto de Algeciras y al cabo de 6 días me dijeron, estamos durmiendo en la calle en Barcelona. Y yo les dije, ¿cómo que estáis durmiendo en la calle de Barcelona si os han puesto en un autobús porque les daban los tickets, ¿no? Y les decían Bilbao, Madrid o Barcelona? Y cada uno iba donde creía. Bueno, hay algunos que tenían muy claro sus rutas, pero había chicos que pues no tenían muy claro dónde ir. Bueno, pues estos chicos habían llegado a Barcelona, habían ido al albergue de Cruz Roja, que el bus les dejaba al lado, y Cruz Roja les dijo, el centro está colapsado, solo entran casos vulnerables, en donde estaban durmiendo en las puertas del centro. Yo estaba en Algeciras cuando me llamaron. Yo llamé al jefe de Cruz Roja Cataluña, le dije, Óscar, hay chicos durmiendo en la calle que estaban en el puerto de Algeciras hace 3 días. ¿Qué ha pasado? No, esto no es verdad. Estos chicos son gente que está durmiendo en la calle y se han aprovechado de la situación y ha venido ahora a dormir a las puertas de Cruz Roja. No sé, seguramente hay algún caso, pero hay 3 chicos en concreto que yo he conocido en Algeciras y están en vuestras puertas. Esto no puede ser verdad. Yo dije, vale. Llamé al Ayuntamiento de Barcelona, que estaba a la Colau, tenía un proyecto que se llamaba Ciutat Refugi, que llevaba a un chico que había trabajado en Médicos Sin Fronteras, con el cual yo me llevo súper bien, y le dije, Ignasi, hay chicos durmiendo en la calle en la ciutat d'acollida catalana. No, eso no es verdad.
como periodista, ¿qué hay que hacer cuando te dicen eso? No es publicar las dos versiones. Los chicos dicen que están durmiendo, el ayuntamiento dice que no, Cruz Roja dice que no. Yo cogí el coche, subí para hacer fotografías de que estaban durmiendo en la calle. Esas fotografías salieron en la portada de Lara y se movilizó y funcionó. Pero otra de las cosas que pasó es que se organizó una red ciudadana donde se acogía a los chicos que habían quedado en la calle para volverlos a meter dentro del sistema. Eran sobre todo abogados y activistas que se quedaban a la gente durmiendo en la calle y los volvían a meter. Estos chicos iban a casa de una de ellas, estábamos en la calle de Sants y de repente había una chica con un coche parado hablando por teléfono. Y Jean-Marie, Jean-Michel, que es este que está girado, me dice, uy, tenemos que ayudar a esta chica. Y yo le digo, ¿pero qué dices, tío? Vámonos, deja a la chica. Que no, que tiene la rueda del coche petada. Y yo, hostia. Y digo, nosotros le cambiamos la rueda. Y yo, vale, ir y preguntar. Eso fue un poco tramposo por mi parte y María Dantas, que era la abogada que venía conmigo. Y y decirles, claro, la chica de repente se le acercan estos 5 más Famara que está a mi lado y la chica empezó a gritar. Entonces María Dantas y yo, eres una racista. Bueno, fue como cómico todo, porque era todo cómico. Total, que le dicen, oye, ¿tienes rueda de recambio? La chica, yo qué sé, claro, ella estaba llamando, cualquier que yo haría, estaba llamando a alguien que le dijera qué tenía que hacer. Los chicos le dijeron, no, normal, abre el tal. Le encontraron la rueda de recambio, el gato, no sé qué, y le cambiaron la rueda en 2 minutos. Fallo mío, que yo pensé, ¡buah! Todo esto que he hecho es por este momento. Empecé a decirle a la chica que no podía ser racista, que lo veía, no sé qué, no sé cuántos, y cuando me di cuenta ya habían cambiado la rueda, o sea, lamentable actuación fotoperiodística, y solo tenía 2 fotos. Pero por primera vez, de todo el verano, era la única imagen donde se veía a personas que acababan de llegar siendo parte activa de esta sociedad. Pues la primera vez que enseño esta foto en una charla, y cuento todo este rollo, una mujer me levanta la mano y me dice, pues chica, me sabe mal, pero yo aquí lo que veo es que los chicos están robando la rueda. Entonces, bueno, yo le dije, pues vaya mierda de foto hecho, no sirve para nada, pues me acabas de destrozar media tesis. Y ella misma me dijo, no, el problema es como yo leo las imágenes, ¿no? Entonces, yo conté esto, me hicieron una entrevista, no sé qué, conté esta anécdota y se montó, esta gente que habla de la imagen y analiza, ¿cómo se llama esto? Bueno, una doctora en imagen o algo así, Argentina, lo contó, hizo un debate en redes sociales y no sé qué, bueno, y al final la conclusión fue esta, ¿no? Que hay gente que lee una cosa y lee otra. Y yo creo que esto habla mucho de las virtudes de la fotografía, que es que cuando hacemos las fotografías, o sea, que la fotografía tiene la virtud de poder cambiar la manera de ver al que consideramos que es el otro, que evidentemente no es el otro, pero al lejano, pero cuando las hacemos mal o repetitivas, también tiene esa cosa de estereotipar al otro, ¿no? Porque siempre enseñamos a la gente negra de determinadas maneras y entonces lo que en nuestra sociedad, no todo el mundo, y estoy segura que aquí la mayoría no veis eso, pero cuando voy a gente joven siguen viendo muchas veces esto, por suerte ahora se están diversificando las personas jóvenes entre la sociedad catalana y por lo tanto hay debates mucho más ricos, pero lo que ven muchos todavía es que o se están escondiendo de la policía o están robando la rueda del coche. Y otra de las imágenes buenas que hice, bueno, me lo digo yo a mí misma, es esta. Y no por la imagen buena, sino porque esta imagen fue la clave del proyecto que hice después y la que me ayudó a encontrar la manera de visibilizar. Esta fotografía fue una de las pocas que hice que me gustaron en el puerto de Algeciras y ¿alguien se atreve a decir qué está pasando en esta fotografía? Voy fatal de hora, ¿no? ¿A qué hora tengo? ¿A qué hora? ¿Cómo va? Mientras pensáis qué está pasando, ¿hasta qué hora hablo yo y a qué hora hacemos conversación? Yo.
Vale. Bueno, puedes intervenir. Bueno, ¿alguien se atreve? ¿Y con el otro teléfono? Bonsoir, bonsoir à vous mes petites femmes là, mes petites femmes. C'est à vous je dédie cette vidéo parce que j'ai vraiment souffert. Lo que está haciendo es poner la música. Entonces, él está mandando... No le pedí yo, o sea, yo vi la escena, le hice la imagen, ya, o sea, hice la foto. Pero claro, veo un tipo de repente con 2 móviles y dije, este tío, ¿qué coño está haciendo? Fui allí, hice la foto y vi que lo que estaba haciendo era mandar un vídeo y él cuenta su ruta mucho mejor que si yo le hubiese puesto una cámara y le hubiese preguntado por su ruta, porque él está contando como él quiere, la ruta que ha vivido, de la manera que él quiere y como él la ha sentido. Luego la acabé... ¿Me veis ahí? Bueno, pues luego se dieron cuenta y saludé a toda la familia, a todo el pueblo. Bueno, porque no hay que intervenir. Porque yo estaba emocionada del momento. Este vídeo, este momento, yo hice la foto, saludé a toda la familia, pedí el teléfono como pido muchas veces y me fui. Pero cuando ya en 2018 estaba pensando, no podemos seguir fotografiando igual, hay que dejar de fotografiar las migraciones desde las fronteras, desde los puertos, desde las rutas, hay que contar de otra manera, hay que buscar. Vi esta imagen y dije, hostia, el vídeo. Y le pedí el vídeo. ¿Tú te importa mandarme el vídeo? Y fue la clave para hacer este proyecto, que es #Bosa, que lo podéis ver, está en Filmin. Si lo veis en Filmin, gano 0 o 10 euros por cada visualización. O lo podéis ver en la web de Revista 5W, que está abierto por todo el mundo. O sea, es libre. Hicimos este cortometraje en el cual lo que hacemos es contar los procesos migratorios con las imágenes que estas personas, o sea, que los protagonistas, Alassane, Aminata, Mamadou, Mariam y Yahya, han grabado durante sus rutas, no que nosotras les hemos pedido que graben, porque esto es muy tramposo, o sea, ¿no? Estos talleres de foto participativa donde tú les vas diciendo lo que quieres que hagan, eso. Sino lo que hicimos es, en este caso, voy a hablar bien de Cruz Roja, nos dejaron entrar en los centros y hacer estos talleres, pero lo que hicimos es, después de machacarles de 2018, les dije, bueno, ahora tenéis que compensar. Bueno, sí, nos dejaron. Lo que hicimos es hacer unos talleres donde hablábamos de la importancia de la imagen. Al final son toda gente joven, que se está, como la gente joven de aquí, ¿no? La gente joven está todo el rato grabando su vida. Entonces, muchas de las personas que están cruzando están grabando sus procesos migratorios de una manera muchísimo más honesta de lo que yo lo he hecho nunca, porque son sus vidas. Entonces, veía escenarios en los cuales yo había reporteado como fotoperiodista, como el Monte Gurugú o los países de origen o el mar, contado por ellos y ellas, y te cambiaba absolutamente la manera y la narrativa. Y yo aprendí más haciendo #Bosa en 1 año y medio que en 10 años cubriendo rutas migratorias. Entonces, este proyecto, os paso el tráiler. Ceux qui disent non que les migrants sont des délinquants, sont des trucs. Je ne sais pas pourquoi il a quitté son pays. Tu ne connais pas son passé. Moi, j'ai une histoire, j'ai une vie. Parce que chacun de nous a 2 oreilles, 2 pieds. Je ne pouvais pas vraiment la prendre avec moi et risquer sa vie aussi, donc je l'ai laissée avec ma mère. Elle me manque énormément. Ce jour-là, on avait fui et on est allé en haut d'une montagne. Je souriais, c'est pour montrer mon visage positif à ma famille, en disant que ouais, ça va, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai passé par voiture. C'est ça que j'ai dit à ma maman. Parce qu'une fois, si elle savait que c'était l'eau, elle ne va jamais accepter que je travaille. J'entendais les gens dire le mot Bosa. J'ai demandé un peu de gauche à droite pour savoir ce que ça voulait dire. Todo el rato que he hablado, ¿habéis visto imágenes? Ah, vale, vale. ¿No?
Pero bueno, da igual, ahora ya no vamos para atrás, pero... Vale. Bueno, a ver si apagan luces, al menos para el último. Si a mí no hace falta que se me vea. Bueno, básicamente, Bosa, y lo interesante de este cortometraje también es que no contamos los procesos migratorios como son o como no son, sino como las personas quieren contarlos, que es muy diferente, porque cuando hemos hecho charlas así un poco especializadas con #Bosa nos dicen, ya, pero es que no habláis de violencia en la ruta. Bueno, porque no quieren hablar quieren hablar, ellos... Aminata, no, Mariam, ella le dice a su madre que cruzó en coche porque no le quiere decir que ha cruzado en barco, cosa que después dificulta la búsqueda de desaparecidos, porque no quiere que sufra o porque por millones de razones, o mucha gente, Aminata no contó que había salido. O sea, ella se fue sin contar a nadie que se iba y no pasa nada. Y lo que descubrimos en #Bosa es algo que a mí me hace sentir fatal cada vez que lo cuento, pero creo que hay que compartirlo y ya está, y asumir todo lo mal que he hecho. Bueno, al final la ruta, el camino es ¿cómo es esto? La meta es el camino, como se diga. Con #Bosa estuvimos trabajando con las 5 personas protagonistas durante 2 años. Hicimos una entrevista. Una semana después de darles el taller, hicimos una entrevista de historia de su vida. Una semana después. Y luego, un año después, hicimos una entrevista de historia de su vida. No tenían nada que ver las historias de vida que nos habían contado la primera semana. Y ahí aprendí que qué coño nos creemos que somos las periodistas europeas cuando vamos a un barco de rescate, intentamos que nos cuenten sus vidas cuando hacen ni 24 horas que nos conocen. Pues evidentemente nos mienten. Evidentemente. Yo me di cuenta, soy lenta, como veis mis proyectos son lentos, me di cuenta muy tarde, pero haciendo #Bosa, Aminata, la primera entrevista que hicimos, nos contó que ya había salido porque quería buscar una vida mejor, porque en su país se sentía encasillada, porque quería estudiar en Europa, quería ganar más dinero. Eso es lo que nos contó. Un año después hicimos seguimiento, estuvimos trabajando mucho con ella, descubrimos el por qué había salido, y fue porque a todas estas personas las conocimos en Málaga, en el centro de Cruz Roja, cuando estaban haciendo la primera acogida, y ella no nos enseñó ni una fotografía de su hija, Aisha. Y luego Aminata se fue a París y se quedó la engañaron y la dejaron en la calle. O sea, ella iba con gente, en principio, con contactos, y se quedó en la calle. Y de repente nos llamó, estoy en la calle en París, no sé qué hacer, y evidentemente esto de que no hay que interferir en las historias, yo también me lo paso por donde... O sea, no hay que interferir, evidente, pero antes de periodistas somos seres humanos. En la que Aminata estaba durmiendo en París en la calle. Séverine Sajou, que es la codirectora del documental, es francesa. Evidentemente buscamos una familia de acogida para Aminata, pero en ese momento estábamos en un bar y vimos en el fondo de pantalla de Aminata una niña. Y yo le dije, Aminata, ¿y esta niña quién es? Se puso a llorar y nos contó el porqué de su salida, un año después. Pero es que, bueno, y yo ahí le dije a Sebetía, es que es normal, o sea, ¿cómo pretendíamos que en una semana de conocernos nos hubiera contado su vida? Pues imaginaros la de entrevistas que yo he hecho en barcos de rescate, que deben ser todo pues lo que la gente me ha querido contar. Bueno, nada, hay que ser consciente de eso y vivir con eso, ya está. Pero bueno, yo por todo esto, estoy intentando hacer otro tipo de historias. Esta imagen es la última imagen que Aminata se hace. Os voy a contar por qué salió Aminata. Es la última imagen que Aminata se hace antes de salir de Guinea-Conakry, que es su país. Y la primera vez que la enseñé, una de las veces que la enseñé, una chica me levantó la mano y me dijo, pero nos estás mintiendo. Y yo, y digo, ¿por qué? Y digo, porque Aminata no es como las chicas que cruzan en patera. Y digo, Aminata ha cruzado en patera. Digo, no, ella se arregla, se viste,
tiene trabajo, es guapa. Claro, es que es muy diferente ver a Minat así que verla en esta primera imagen, que pudiera ser la imagen que yo le he hecho para contar su vida de una manera digna. O sea, en ese momento yo hacía un año que conocía a Minata, pero mirad lo que veis aquí y lo que veis aquí. Es absolutamente diferente, pero tendemos a contarlo con lo que veis al principio, que son retratos bien iluminados, pero ya está. Estoy echándome ahí piedras a mi tejado, ¿eh? Pero hay que ser consciente de las limitaciones también de nuestra profesión, no pasa nada. Tiene cosas muy buenas también. Y la razón, esta es Aisha, esta es la foto que tenía Minata de fondo de pantalla. Y lo que pasó aquí es que, lo que pasó en realidad, lo que quiso Aminata contarnos, ahora ya hace años que la conocemos, están a punto de que Aisha pueda venir a Europa ya. Aminata estaba enamorada de un chico con el cual su padre no la dejaba casar. El chico y ella pensaron que si se quedaba embarazada, su padre la aceptaría, y no solo no la aceptó, sino que lo que hizo es sacarle a la niña, casarla con un militar que la maltrataba y hacer que la madre de Aminata cuidara a la niña hasta que Aminata no aceptase al militar. Y Aminata acabó huyendo del militar, escapando de la violencia y dejando a su hija con su madre, con la intención que va a lograr, creo que ahora sí podemos decir que va a lograr, que es que Aisha venga, reagrupar a Aisha una vez ella estuviera en París. Pero lo va a lograr. Este proyecto lo hicimos en 2019, 2020, estamos en 2025 casi. Y otra de las imágenes, por ejemplo, que yo creo muy representativa de #Bosa es esta, en la cual esto es el monte Gurugú, monte que habéis visto fotografiado por todos los fotoperiodistas que hemos ido allí, que hemos fotografiado las redadas, que hay que fotografiarlas, las redadas de la policía marroquí que les quema todas las tiendas, pero el relato que hace Aminata del monte Gurugú es tan diferente y tan humano, mucho más que lo que intentamos hacer nosotras, ¿no? Al final ella dice, y creo que en el tráiler está, que en el momento estaban huyendo de la policía, se subió a lo alto del monte y en ese momento hizo esta fotografía, que es el cartel de la peli, y dijo qué dura y qué bonita es la vida, ¿no? Pero imaginaros que dos imágenes tan diferentes para relatar un mismo hecho, ¿no? Yo no digo que no hay, o sea, las fotos que denuncian vulneraciones de derechos humanos tienen que seguir estando, pero no pueden ser solo la mirada de periodistas blancas, en este caso yo, relatando eso de una misma manera desde hace 10 años, que es lo que estamos haciendo. #Bosa acababa con esto. Aquí descubrí, ya llego a Mar de Luto y ya hablamos, aquí descubrí cómo los familiares buscaban, bueno, ya lo sabía un poco, pero aquí vi la fuerza de utilizar imágenes de archivo para contar historias relacionadas con procesos migratorios. Y tanto Severín como yo, la otra directora como yo, ambas queríamos trabajar con desaparecidos. De hecho, ambas estamos trabajando con desaparecidos. Ella lo está haciendo en Tunisia y yo lo estoy haciendo en Mar de Luto. Y queríamos incluir ya el drama de los desaparecidos en Mar de Luto. En #Bosa. Os voy a hacer un spoiler del final del cortometraje, pero da igual, no creo, lo podéis ver igual. Pero me sirve muy bien para hilar. Je cherche ma femme, elle est sortie. Elle s'appelle Koulibaly Awa. Chaque fois, les gens parlent des rentrées, mais personne ne parle des vies qui sont restées en mer. Mon fils là, il s'appelle Kanaté Suleiman. Il a 12 ans. Parce que les 99% des corps ne sont pas identifiés. Donc, on dit portés disparus. Portés disparus, ils sont où? Je suis à la recherche de ma femme et puis ma fille. Est-ce que les recherches se font pour retrouver ces corps qui périssent dans la Méditerranée? Ils viennent de quel pays? Est-ce qu'on se pose la question, où sont ces corps? Mon fiancé s'appelait Médé Mekeblé. Dans son dernier WhatsApp, il me disait Bosa, c'est le courage. Tu comprends? Ça, c'est pas facile pour nous. Il faut croire en Dieu, il faut croire en Dieu. Je sais qu'on est venu, on va s'en sortir dans ça là. On va s'en sortir. Sois forte. Il ne faut pas te décourager. Tout va bien se passer. Inch'Allah. Je t'aime beaucoup. Porte-toi bien. Hein?
Y aquí fue el pie para hacer Mar de Luto. O sea, estuvimos en contacto con gente en Marruecos que trabajaba con familiares de desaparecidos. Cogimos estas imágenes de archivo, estábamos haciendo pruebas casi en #Bosa. Y ahí yo ya tenía claro que quería sumergir esas lonas, pero el reto era, no podía sumergir lonas sin tener las historias de vida un poco más completas, y lo que hice es lo más importante, que es buscar el dinero para hacer una investigación en la cual pudiéramos seguir el rastro de pateras concretas para poder reconstruir un poco cómo son esos naufragios y cómo es la investigación de esos naufragios. La sorpresa ha sido, bueno, no fue una sorpresa, pero el desengaño ha sido que no hay una investigación seria en ningún sitio de esos naufragios, ni por parte de los países de destino, por supuesto, ni por Europa, ni preguntes. Los países de tránsito tampoco. Los países de origen, ahora los ayuntamientos están empezando, los ayuntamientos de los sitios donde se sabe que hay unas parteras, que hay gente desaparecida, están empezando a registrar esta gente, porque lo que está pasando es que como nadie contabiliza de una manera oficial, hay muchísimos datos que no concuerdan. Hay una, Caminando Fronteros, Elena Maleno, seguro que a muchas os suena, es casi quien más y mejor yo encuentro que contabiliza, lo hacen en red, o sea, ellas son las más visibles, pero hay Entre Mares en Canarias, está más gente dándoles apoyo. Pero si tú comparas los datos de Caminando Fronteras con los datos que publica IOM, la Organización Mundial Internacional de Migraciones, desde 2014, que es desde que se empezaron a contar esas muertes y desapariciones, muchas veces no coinciden. Por lo tanto, nunca sabremos, o sea, las cifras que estamos dando son cifras de mínimos, porque nunca sabremos cuánta gente muere o desaparece en los mares. Y más importante que esto, yo creo que, bueno, todo es importante, pero es que nadie los busca. O sea, no hay nadie que les busque ni nadie que se responsabilice. Que eso es otra de las cosas que más mueven a las familias, porque no tener un certificado de desaparición significa carecer de muchos derechos, como es una pensión de viudedad, la orfandad de los niños. Severín, por ejemplo, está siguiendo la historia de una mamá de Tunisia que no le reconocen la desaparición del marido y no dejan cambiar al niño de colegio si no tienen la firma del padre. Pues que el padre hace 3 años que ha desaparecido. Pero como no tiene ese certificado de desaparición, no puede cambiar al niño de colegio. Y como eso, 1000 procesos burocráticos que se hacen muy complejos, porque ¿quién va a hacer esos certificados de desaparición si nadie se responsabiliza de esas muertes? Entonces, hay mucho camino a hacer. No sabemos muy bien, no sabemos, o sea, no encontramos, yo creo que ahora, por suerte, cada vez más hay más gente que habla de esas muertes y desapariciones. Se han unido los forenses europeos para reclamar protocolos europeos para que cuando se encuentra un cadáver se logre identificar, porque no hay protocolos serios con eso tampoco, pero de momento son todo peticiones, no hay una ley real que dé un poco de esperanza de que eso va a ocurrir. Y este proyecto va de esto y es pues de intentar visibilizar, como os decía antes, esas muertes y desapariciones. Os pongo los 3 minutos del tráiler del proyecto y si quieres hablamos, si no yo sigo, pero hablamos un poco. Bueno, os pongo los 3 minutos. Questa imbarcazione a fermo sta navigando e tante persone vecchie a bordo. C'è 40 persone, c'è di fame, di bambino e la barca è ferma, c'è troppo acqua alla barca, il tempo non buono, male tempo, va bene? No, meglio ripeti, ci sono 40 persone, l'imbarcazione cammina o è ferma? Sì, ferma l'imbarcazione, c'è la mare non buono, male tempo, va bene?
¿Por qué damos los datos? Porque existen, porque están ahí, porque tal vez en este lado de la frontera nadie los tenga y nadie los cuente, pero al otro lado hay miles de familias buscando y al otro lado hay miles de personas que pertenecen a la diáspora migratoria que saben quiénes faltan y quiénes han desaparecido. Kamu pun ngetek sote sendok kita meba mengadap dulu tutang kalau please male ba yang bah denga ba siorek lagu ho moom naa yaakaar gisuma ko dégguma ko waaw metti na loolu. moom de bu mu dee ñu sax yëguñu ci dara man de dañ maa war a ñu ne ma Lamine ñu ne seen gaal bi moo réer. Ese minuto último, que se hace tan largo, son solo las personas que identificamos de dos de las embarcaciones que salieron el mismo día, el 22 de septiembre de 2022, que se encontraron con el ciclón Hermín, yendo hacia Canarias, y son gente que hemos podido localizar. En esas embarcaciones, en una iban 58 personas, que es en la que viajaba Maimuna, y en la otra iban 34, que es en la que viajaba Lamin. Y no me quiero extender mucho, pero sí que os quiero contar qué pasó con la embarcación de Lamin. Porque esto ya lo habéis visto colgado, no es que os quiera ocultar información. Pero Maimuna viajaba en una embarcación junto a Sira Sise, que desapareció, que es un naufragio invisible. Se sabe que salieron, entre otras cosas, por estos audios que escucháis un poco en el vídeo que mandó Maimuna a su hermano antes de embarcarse. Y Lamin viajaba en otra embarcación que había salido del Sáhara Occidental, que se encontró 9 días después a 270 kilómetros de Gran Canaria, en la cual encontraron a un superviviente y a 4 personas muertas, o sea, 4 cadáveres. Este fue el aviso que... Pam, llamada general de Las Palmas y Fuerteventura Radio, Las Palmas y Fuerteventura Radio, Las Palmas y Fuerteventura Radio, pam. Información número 1. Islas Canarias, Lancip y sur de Fuerteventura. Embarcación neumática con 34 personas a bordo ha sido reportada navegando en situación desconocida desde Lancip y con destino a las costas españolas. Hoy, día 24 de septiembre, a las 01:00 UTC. Se requiere a todos los buques en la zona que extremen la vigilancia y que reporten su avistamiento a Salvamento Marítimo Las Palmas o a la estación costera más próxima. Fin
del mensaje, aquí las estaciones costeras de Las Palmas y Fuerteventura a las 16:22 UTC. Así es como encontraron la patera. 9 días después habían tirado un pam-pam el 24 de septiembre, pero tirar un pam-pam y hacer que los barcos estén alerta no significa hacer una operación de rescate, porque sabéis que desde que cambió el mando único la Guardia Civil ya no van a buscar, sino que hasta que no localizan visualmente no mandan a una embarcación de salvamento marítimo a rescatar, cosa que hace que haya muchas más muertes y desapariciones en el mar. Y lo que pasó con esta embarcación es que 9 días después la encontraron con los 4 cadáveres y con el superviviente. Entre ellos viajaban, o sea, que nosotras localizábamos y hablásemos con las familias, estaba Usman Yatabaré, Hamidou y Lamin. De hecho, de Lamin nos contaron, él era pescador, nos contaron que, bueno, contó el superviviente que Lamin era una de las personas que estaba ayudando a llevar la embarcación, estas personas que están tan criminalizadas siempre, que en teoría son la mafia, y que detener a estas personas es hacer un gran trabajo por el tráfico. Él, en principio, según contó el relato del superviviente, era una de las personas que estaba ayudando a que la patera funcionara. Enloqueció cuando se acabó la gasolina, se apagó el motor, se acabó el agua. Podéis imaginar, bueno, no creo que es inimaginable saber qué pasa en una patera en 9 días. Pero lo que contó el superviviente es que Lamin enloqueció y se tiró al agua. También nos contaron que mucha gente bebe agua del mar cuando mucha gente se bebe su orina. Luego se beben el agua del mar, y el agua del mar es salada, y la sal, bueno, aquí sí hay alguien que lo sepa contar mejor que yo, pero básicamente lo que cuentan es que el agua del mar provoca alucinaciones, y entre estas alucinaciones es que lo que le pasó a Lamin, o lo que relató Fofana que le pasó a Lamin, es que veía tierra y se tiró al agua intentando llegar a una tierra que no había. Como veis, el superviviente, que es Fofana, está tapado. Imaginaros qué pasaría en el superviviente de un naufragio de un barco aquí, con 34 personas que se han ido a pescar y han estado desaparecidos 9 días. Lo que pasaría con el superviviente aquí es que sería un héroe nacional. Lo que pasa con los supervivientes de todos los naufragios es que son perseguidos porque son los principales sospechosos de tráfico. Entonces Fofana llegó muy mal, estuvo ingresado, pero a la que pudo se fue a Francia y pidió que no ser identificado. Digo Fofana porque se ha publicado muchas veces que Fofana Balni es el superviviente de esta embarcación. Y entre esta embarcación, como os decía, había 4 cadáveres, que son estos 4 cuerpos, entre los cuales al superviviente le enseñaron fotos y él no le enseñaron los cadáveres, bueno, con los cadáveres estuvo 9 días, o sea, pero luego le enseñaron fotos de la gente que tenían localizada, y él reconoció a Alassane Camara. Dijo, Alassane Camara es uno de los 4 chicos, bueno, de los cadáveres, porque yo ya le conocía antes de salir, hemos hecho el viaje juntos, hemos estado juntos antes de embarcarnos, yo he ido tirando a gente al agua y a él no he querido tirarlo. O sea, eso son palabras del superviviente. La juez determinó que una identificación visual de una persona traumatizada, aquí sí se considera que está traumatizado, pero no se le da la ayuda suficiente, no era suficiente para hacer una identificación real, cosa que yo, lo que diga la juez, sí. Pero nosotras, y como nosotras, Cruz Roja, que en este caso estaba tirando un poco del hilo, intentando investigar, gente que está identificada también es porque Cruz Roja tiene un mini proyecto con muy pocos recursos, pero tiene un mini proyecto en el cual a veces intentan identificar a gente. Tanto nosotras como Cruz Roja teníamos por un contacto de Niza, teníamos el teléfono del hermano de Alassane Camara. Nadie llamó al hermano de Alassane Camara, para decirle que a lo mejor su hermano
era una de las personas que se habían encontrado en la patera. Cuando nosotras preguntamos a la gente que estaba haciendo seguimiento de por qué nadie ha llamado al hermano de Alassane para decirle que se haga una prueba de ADN y al menos que sepa que si es su hermano o no, porque investigando he entendido que una identificación visual no es suficiente, o sea, la juez creo que tenía razón, yo aquí juzgando a la juez, pero una prueba de ADN sí sirve para identificar. La respuesta fue que ellas, o sea, la gente de Cruz Roja, no puede informar al hermano si no hay una denuncia previa. Pero ¿cómo el hermano va a hacer una denuncia previa si es que muchas veces no saben ni qué ha salido, ni dónde iba, ni que a lo mejor era esa patera? Entonces, está claro, con este proyecto también, en esta investigación, hemos, más allá de los desaparecidos, y esta es la segunda parte, yo siempre digo, es el último proyecto que hago, pero cada vez me lío más, hemos visto que es imposible hacer identificaciones si no hay protocolos claros de identificación. ¿Qué pasó al final? Que al final nosotras, como periodistas, dijimos, bueno, hemos visto lo que ha pasado, vamos nosotras a informar al hermano de Alassane Camara, que a lo mejor su hermano está que vaya a poner una denuncia para que Cruz Roja le pida una prueba de ADN. Todavía estamos en proceso de todavía no hay un match ni hay un resultado de esa prueba de ADN. Estamos a la espera. Así están enterradas las personas, los cuatro cuerpos, tienen fechas diferentes que cuando hemos preguntado mucho, los forenses, la gente forense nos ha dicho seguramente es la fecha que el forense determinó que habían muerto, pero lo preocupante es que nadie nos sabe decir del cierto por qué estas tumbas tienen fechas diferentes y no tienen los números de registro y si serán capaces de encontrar a Alassane si algún día se hace esa prueba de ADN o no. Y ese interrogante lo tenemos abierto, esperando a ver si hacen un match con el ADN y qué quieren hacer los familiares con el cuerpo. Pero así está el sistema. Ahora estamos haciendo un proyecto en Grecia, España e Italia, donde estamos contando cuáles son o no los protocolos que hay establecidos en la Unión Europea para la identificación de los cuerpos que se encuentran en las playas o en las pateras. Y ya os avanzo que no hay un protocolo unificado. Muchas gracias. Y esta es la muestra de que no es inteligencia artificial, es así como hacemos las lonas. Que alguien me pregunta si es inteligencia artificial. No. Pues aquí mi contacto, por si queréis. Oye, muchas gracias. La verdad que me imagino que todo el mundo está tan removido como yo con todo lo que has contado. A mí me obsesiona mucho qué pasa con las familias desde que empecé a ser voluntaria de Salvamento Marítimo Humanitario, la ONG que sustenta Itamari, llevando las redes sociales. Cuando empecé a llevarlas suelen llegar mensajes de familias que te mandan fotos de sus hijos, de sus hermanos y te preguntan, ¿no? Ellos no saben muy bien qué es Salvamento Marítimo Humanitario, pero pues por Facebook sobre todo te contactan y te mandan fotos y te dicen a ver si le puedes decir dónde está esa persona. Entonces te mandan fotos, como siempre, ¿no? Cuando hay un rescate los ves en una situación, bueno, pues como ¿no? Después de pasar días en una embarcación estás hecho polvo con la ropa mojada, pero te enseñan fotos de su vida normal, vestidos normal, riendo, disfrutando de la vida y me impactó muchísimo cuando te preguntan por eso y no hay respuesta. Nunca hay respuesta porque nunca hay protocolos, no se sabe y te cuentan con una angustia cómo están viviendo eso y no les puedes ayudar, que es tremendo. Las últimas fotos de cómo están enterrados me hace recordar en Quíos, en la isla de Quíos, que Salvamento Marítimo Humanitario también trabajaba ahí en el campo de refugiados. Había un cementerio y les dejaron un sitio en una esquina, estaban, pues imaginaos, como cualquier cementerio de aquí, todo con sus flores engalanado, con sus lápidas y en una esquina muy apartada, en trozos de tierra, entre los propios refugiados y algunas personas del pueblo había bueno, pues eso, ¿no? Algunas
pues, algunas tumbas de este tipo que eran como muy, muy terribles, ¿no? Con la fecha de cuando se habían muerto, había niños y bueno, la verdad que es bastante terrible. Y otro apunte más con cómo pueden manejar nuestras imágenes. Me gustaría contar una anécdota que la suelo contar. Yo estuve en la última misión, en la penúltima, porque acaba de terminar la última misión de Aita Mari, estuve en junio y hubo 2 jugadas con el tema de grabar o no el rescate. En nuestro caso, el rescate llevaban pocas horas, las personas rescatadas, eran 34 personas, y lo que nos pasó fue que había 3 embarcaciones libias que se estaban jugando entre ellos 3 quienes la iban a devolver a Libia en una devolución en caliente, y entonces llegamos nosotros, Aita Mari nos se acerca una Zodiac y íbamos varias personas, a mí me tocaba grabarlo, ¿no? Entonces hubo un momento en que hubo muchísima tensión, el capitán pedía que nos dejaran rescatar, las 3 embarcaciones no querían porque al final es un negocio para ellos devolverlas, y hubo un momento dado que una embarcación, una persona nos hizo un gesto como que bien, vale, os dejamos, ¿no? Hizo un gesto así con la mano y entonces comenzó el rescate. Subimos las imágenes. Cuando tú hablas también de que con las ONGs no puedes publicar todo lo que quieres, es verdad, porque muchas veces no pueden denunciar todo lo que quieren para seguir donde están. En mi caso, yo presenté un vídeo y editaron muchísimas cosas, porque tampoco puedes enseñar a la gente que está al lado del motor porque les pueden meter en la cárcel, porque van a decir que son... Los periodistas tampoco. No, pero esa es como muy clave, ¿eh? Esa no se puede hacer. Pero lo demás sí que pasó el filtro, ese momento en que esa persona de una de las embarcaciones libias se hacía así con la mano. A los 4 o 5 días, un periódico de extrema derecha había publicado mi vídeo y decía, aquí tenemos la prueba de que Aita Mari trafica con los libios, les están diciendo, venga, a venir ya y cogerlos. Y dices, ostras, qué mierda, ¿cómo hemos podido, no? Con los filtros que hubo de la propia ONG se nos ha pasado esto, ¿no? Y se ha vuelto un poco en nuestra contra. Entonces, bueno, pues sí, son cosas que pasan y que no sé muy bien cómo se pueden controlar. Y por lo demás, bueno, tocaba un poco hablar de los retos del periodismo en las crisis humanitarias. Y a mí hay una cosa que también, desde que pasa lo del tema de Gaza, desde el 7 de octubre, y es una cosa que con Unai Beroiz lo hablamos 1000 veces, de qué enseñar y qué no enseñar, ¿no? Que es el gran debate. Yo nunca había visto tantas burradas en las redes sociales, tantas burradas, digo, imágenes tan fuertes de cuerpos destrozados, mutilados. O sea, nunca he tenido tan al alcance ese tipo de imágenes, y además constantemente. Y no sirve para nada, porque cada vez la gente está menos desmovilizada, los gobiernos no hacen nada. Entonces, es mi primera pregunta, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si tuvieras respuestas a eso. Yo creo que el debate es, bueno, evidentemente, dónde está el límite, todo esto, pero creo que estamos en un momento que es muy importante cómo enseñar, ¿no? Porque al final, yo, por ejemplo, en Siria estuve... O sea, tengo imágenes de niños destrozados que los padres me han pedido, por favor, que las enseñe. O sea, que al final no es tanto enseñamos a niños muertos o no enseñamos a niños muertos. Es cómo enseñamos a los niños muertos, por qué enseñamos a los niños muertos, dónde enseñamos a los niños muertos. Lo que pasa es que no podemos pretender controlar las redes. O sea, al final, yo creo que si yo tuviese la clave de cómo gestionar redes sociales, pues no sé, seguramente pues, dejaría esto para gestionar eso, porque eso es lo que nos está minvando las ganas de hacer cosas, ¿no? Pero creo que en lo que nosotras podemos controlar, creo que es muy importante el cómo enseñamos lo que enseñamos. Yo, por ejemplo, creo que las agencias como AP, Reuters, yo como editora de la revista uso mucho imágenes de agencia en muchos casos. Por ejemplo, pues el otro día de Siria, pues lo primero que usé son imágenes de agencia. Pero yo, por ejemplo, he decidido que no vendo a agencias imágenes de migración, porque son muy fácilmente manipulables, porque una agencia, sabéis que las agencias pues tienen ahí todas las imágenes y pueden comprarlas todos los medios que sean. Cualquier medio de comunicación puede coger una imagen de agencia si está pagando la suscripción y pueden poner el titular que quieran, o pueden manipular como quieran, entonces, o no manipular, pero lo pueden, a veces sin mala intención, pueden poner una foto tuya al lado de una noticia que criminaliza,
Entonces yo, o sea, al final cada uno tiene su trinchera, ¿no? Encontrar una solución de cómo gestionar las imágenes en redes sociales a mí me queda grande, no tengo ni idea. Pero tampoco creo que el titular tenga que ser, bueno, el titular, o sea, como la conclusión a todo esto es como no hay que fotografiarlo. Sí, hay que fotografiarlo, lo que pasa que cómo, para qué y dónde lo fotografías y con qué fines y evidentemente con los permisos evidentemente necesarios, pero o sea, con todo esto además hay que añadir el cómo y para qué, porque si no, no tiene sentido lo que hacemos. ¿Te habrás dejado imágenes muy potentes sin publicar alguna vez o no? ¿No te has guardado nada? Sí, claro. Pero, o sea, he dejado de hacer muchas imágenes que en esto no sé si es bueno o malo, porque creo que una cosa es hacerla, la otra publicarla, pero como he contado al principio, mi escuela es Médicos Sin Fronteras y eso queda, ¿no? O sea, como tú decías, en una ONG hay muchas más capas que hay que superar, ¿no? Hay como muchas más barreras y creo que cada vez más, y no sé si hace falta tantas, pero bueno, esto es otro debate, pero sí que soy de una escuela que es Médicos Sin Fronteras y yo tiendo a ser muy prudente. A veces eso no es bueno, pero he dejado de hacer fotografías, pues en el primer rescate, bueno, eso no fue por Médicos Sin Fronteras, eso fui yo, en el primer rescate, que es donde empecé a decir, la primera vez que yo veo una patera en el mar era una embarcación abarrotada de gente. También tendemos a magnificar las imágenes que no hemos hecho, ¿eh? Pero la imagen en mi cabeza era una patera abarrotada de gente con mujeres visiblemente que habían sufrido mucha violencia. Ojos morados, 2 mujeres con piernas partidas, o sea, era exagerado. Y yo era la primera vez que veía eso, me bloqueé y no, o sea, lo que me tal fue como intentar ayudar a los socorristas, que para ellos también era casi la primera vez que hacían, porque el Dignity fue uno de los primeros barcos que salió. Era todo un poco caos y yo no hice ni una foto. Y no la hice porque no fui capaz. Y eso que dicen, ¿ayudas o haces fotos? Pues en ese momento intenté ayudar hasta que un socorrista me dijo, tía, deja de ayudar, que no tienen ni puta idea de sacar a gente de una patera en menos del agua y haz fotos, que es tu curro, ¿no? Entonces, no siempre es bueno no hacer fotos. Lo que pasa que yo creo que es muy importante, y ahí reivindico la figura de los editores gráficos buenos. Porque muchas veces se culpa a los fotógrafos de fotos que salen publicadas, pues que quien decide que se publica y que no se publica no son los fotógrafos, son muchas veces los editores gráficos. Y el filtro pasa por los editores gráficos. Y muchas veces se cuelan cosas que se critican mucho a los fotógrafos y es porque no las ha visto, o el editor gráfico lo ha hecho con la intención que lo hacía, o ni siquiera hay la figura de editor gráfico, porque es una de las más damnificadas en este país de la crisis, lo que llaman que es la crisis del periodismo, y eso es muy jodido, especialmente por las fotografías vinculadas a las vulneraciones de derechos humanos. Unido un poco a todo esto, las cosas que has contado, o sea, me parece maravilloso ese trabajo siempre pausado, ¿no? de la revista y de los proyectos que haces, que hoy en día, que va todo tan rápido, ¿no? Es como muy, muy complicado. Entonces, este tipo de proyectos a largo plazo que son tan necesarios y que no tienen cabida en otros sitios son compatibles con tu supervivencia personal y económica. Y aquí hablo de la precariedad, que es tremenda la que estamos sufriendo. Yo el último año, con muchos periodistas que hay maravillosos en Navarra, estoy viendo que están tirando la toalla muchos y otros muchos hacen un trabajo de auténtica supervivencia. Me da muchísima pena que se esté perdiendo a gente tan maravillosa como la que hay aquí en Navarra y, por supuesto, en otros sitios. Sí, sí. Se pierde mucha gente en el camino y gente muy buena. Y hacer estos proyectos, o sea, nosotros, una de nuestras maneras fue inventar 5W, que bueno, que sí tiene muchos premios, pero no va tan bien, o sea que si queréis haceros socios, podéis, socias. Pero una de las herramientas fue 5W porque sí que hay un público que quiere eso. Lo hay, porque lo encontramos con la revista,
Pero hacer estos proyectos, o sea, el proyecto Mar de Luto, para hablar del último, es un proyecto muy caro, porque me pasa, sin sacar todo lo anterior, porque UNLED, Sara, todo esto lo he hecho con otro, o sea, con Médicos Sin Fronteras, publicaba más actualidad, tal. Pero Mar de Luto, desde que empecé a decir, vale, tengo que hacer, o sea, investigar 2 pateras para poder localizar a la gente, he tenido que viajar a Senegal, Marruecos, Sáhara. Pues he aprendido, billetes de avión, todo. ¿Cómo no? O sea, he aprendido. Lo que ahora hago es intentar buscar aliados que financien partes del proyecto. Esto a veces sale bien, a veces sale no tan bien. En el caso de Mar de Luto, lo que hice, yo colaboro con Catalunya Radio, que es la radio pública catalana, y bueno, yo tenía una pequeña este premio a la perseverancia es a las obsesiones y al ser pesada, y yo tenía una pequeña obsesión con que quería hacer este proyecto. Entonces en el programa empecé ahí como, es que hay que hablar de los desaparecidos, es que no lo veis, es que no sé qué, es que esto, pero es que tal, ¿eh? Sois una radio pública, tenéis que hacer información de servicio, bueno, todo esto. Y al final me dijeron, venga, va, ¿tienes el proyecto escrito? Y yo, toma. Y primero me dijeron, uy, esto es muy complicado, no sé qué, pero un gran momento para recordar a la gente que quieres proyectos, he visto que es septiembre, octubre, noviembre, que a veces les sobra dinero a alguna gente para cerrar las cuentas, y ahí Catalunya Radio me dijo, muy bien, pero tienes que hacerlo todo antes de cerrar 2022. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo voy a hacer todo? Y yo, sí, lo vamos a hacer. Entonces empecé, o sea, y vendí un podcast con la chica que presenta, que es staff de Catalunya Radio, por lo tanto había una parte que estaba solucionada. Bueno, creé esta alianza para hacer un podcast de investigación de una patera que había una hipotética patera, que luego fue la de Maimuna y la de Lamin, las dos, que habían desaparecido. Empezamos ahí como vamos a hacer un podcast de investigación, no sé qué, y nos dieron un poco de dinero. Entonces, cuando ya se había acabado el dinero, teníamos hecho cosas que molaban. Entonces fuimos al director y le dijimos, tío, no puedes cortar esto ahora, necesitamos seguir. Y así un poco financiamos una parte de la investigación, que por cierto de Mar de Luto hay un podcast, es en catalán, pero se entiende, que se llama El Mar al Mur, que es toda la investigación en 8 capítulos, y fuimos ahí rascando un poco. Pero con eso hice una parte de la investigación y luego con becas europeas, y luego es verdad que este proyecto ha funcionado y los premios ayudan a financiar. Entonces es un poco así. Este que estamos haciendo ahora de identificación de protocolos con una beca europea. Es que al final las becas europeas es lo que nos está salvando a 5W, para empezar, y a la gente que queremos hacer proyectos de largo recorrido. Porque si pretendemos financiar esto con lo que nos pagan los medios de comunicación por publicar, no podríamos hacer nada de todo esto. Yo creo que hay una imagen como muy romántica del periodismo, ¿no? Que además lleno de emociones, ¿no? Te verán y te dirán, ¡guau, mira dónde ha estado todo lo que ha hecho! Pero hay una parte que es muy dura, la económica. A mí me preguntan, este año he hecho un par de viajes, ¿no? Y me preguntan, ¿cuándo vas a hacer el siguiente? ¿Cuándo vas a ir? ¡Qué guay! Que has estado en Aita Mari y que todo. He podido hacer esos proyectos porque estaba en el paro y he palmado pasta en todos. En algunos mucha, en otros menos, pero lo cuento siempre, o sea, es así de claro. Y ahora estoy currando y tengo que currar para ahorrar, para intentar hacer algún otro. Y eso cuando te salen los proyectos, porque yo tengo en la cabeza 1 millón y para cuando me sale uno he tocado puertas por 1000 sitios. O sea que todo eso romántico y maravilloso que parece no lo es tanto. Bueno, esto hay una fotógrafa aquí, bueno, juega con ventaja, hay que decirlo, pero Ana Palacios, no sé si conocéis a Ana Palacios, pero es la crack de financiar los proyectos, porque antes era productora. Entonces, todo eso que no nos cuentan, ¿no? Que es como que tienes que saber buscar pasta, ella lo tiene aprendido de antes. Entonces, ella, en una de las primeras charlas que le escuché, contó un proyecto que había hecho como los primeros, y cuando acaba la charla enseñaba como una pantalla llena de logos, ¿sabes? Pero todos estos loguitos son los que me pagan a mí. Y dije, ostras, pues ahí me abrió un poco mi cabeza, ¿sabes? Digo, o sea, hay que buscar logos, o sea, hay que buscar los logos donde sean. Yo soy malísima buscando logos, pero las becas europeas ahora se me dan un poco... Bueno, ahora digo esto y ya no me van a dar ninguna más, pero tengo que reconocer que con el
desaparecidos y con el tema de becas europeas hemos encontrado ahí la financiación de al menos proyectos hasta junio de 2025, pero es verdad que hay que inventar miles de fórmulas y estamos todas iguales. O sea, yo también empecé a trabajar para Médicos Sin Fronteras, me creía en la organización, pero también lo hice porque veía que en los medios no podía hacer lo que yo quería. Y dije, bueno, pues Médicos Sin Fronteras, pues Médicos Sin Fronteras. Así también relajaba a mis padres un poco. Mira, papá, estoy con médicos. Para terminar, porque se nos va el tiempo, un par de cositas. Creo que tenemos muchas veces la sensación, y me lo has comentado tú, de que hablamos siempre para la gente convencida. Suele pasar mucho. No sé cómo podemos llegar a otras personas y a lo mejor la clave es que sé que te preocupan mucho las nuevas narrativas, ¿no? Sí, eso es un debate eterno y yo estoy segura que aquí está todo bastante, o sea, no sé, sois gente convencida. También creo que la gente convencida nos tenemos que aliar más, ¿sabes? Sí, sí. Porque por lo menos estamos nosotros, ¿no? Hay que hacer más ruido, la gente convencida. Pero, por ejemplo, con el proyecto Mar de Luto, bueno, soy muy pesada con pero es que es el que me ha funcionado mejor, también el que he pensado más y el que he metido más esfuerzo. Lo que estoy viendo es que sí que estoy entrando a gente que no está convencida de los procesos migratorios o de que todo el mundo debería tener derecho a migrar, bueno, todo esto que aquí estamos todos convencidos, pero estoy entrando a gente a través de la desaparición. Por ejemplo, el otro día me invitaron, también con Elena Maleno, nos invitaron a unas jornadas que hacía aquí, las que sois más mayores, bueno, Paco Lobató, ¿sabéis quién es Paco? Sí. Que hacía un programa que era ¿Quién sabe dónde? Sí, sí. Pues Paco Lobató tiene una organización que se llama ¿Quién sabe dónde? Que hace un gran trabajo, yo creo, bueno, no sé, no lo sé, es que en realidad no lo sé, pero yo flipé en que de repente hace el primer congreso de familias de personas desaparecidas, había 90 personas ahí que eran familias de personas desaparecidas, todas con el estereotipo clásico de lo que es una persona española, o sea, no había ni una persona marroquí, ni una persona negra, no, era todo el mundo estereotipo, ¿no? Y ahí no estaba todo el mundo convencido de los procesos migratorios, ni de coña. Pero cuando empezamos a hablar de las historias como la de Maimuna, también hablé ahí de Ucrania, pero las personas como las de Maimuna, no sé qué, del dolor de la madre de Maimuna, de que la madre de Maimuna, la única persona que puede ir es al marabú del pueblo, que es el líder espiritual, porque es el único que... Ahí la gente empezó a decir, ostras, ¿no? Y nos venían a mí y a Elena, nos dicen, es que, claro, les pasa lo mismo. Y tú, pues sí. Pero bueno, digo, pues si esto sirve para esto, y Paco Lobató lo que quiere también es como que todas las personas que desaparecen en nuestros mares formen parte también de esas grandes familias de gente desaparecida, porque como decía Elena Maleno en el vídeo, es que hay mucha gente en la diáspora, nacionalidad española, que tiene a familiares desaparecidos en procesos migratorios, ¿no? Entonces, por ahí estoy viendo que, hablando no tanto de proceso migratorio, que siempre lo meto, pero de la pérdida ambigua, de no cerrar duelos, de la falta de apoyo de las administraciones, que en este caso es mucho mayor que el de las familias nacionales españolas, por ahí se llegó a una gente no convencida, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí... Y también, como este proyecto, Silvia Omedes, bueno, te comentaba, ¿no? Silvia Omedes es una editora que cuando vio este proyecto Mar de Luto me dijo, has cruzado la línea, ¿no? Y yo dije, ¿pero qué línea he cruzado? Has dejado el fotoperiodismo y eso no hay retorno. Eso. Fotoperiodismo entendido como fotoperiodismo clásico y no intervenir tal. Y tiene un poco de razón que me ha gustado mucho hacer esto, ¿no? O sea, al final todas las escenas son montadas, las he montado yo, he impreso yo las lonas, he elegido yo el material, todo lo he hecho yo, que es algo que no, yo soy de la escuela, o era ya, de la escuela que no puedes ni mover una jarra de agua para contar una historia. Bueno, entonces me dijo, has cruzado la línea. Y cruzando la línea, con este tipo de proyectos más documentales, de procesos creativos, también vas a otros foros
Que eso ahí tengo yo mis críticas, porque a veces son un poco, críticas no, pero pues son foros un poco más elitistas, ¿no? Que no el mundo activista, pero ahí también veo a menos gente convencida, porque me meten a mí a hablar con alguien que ha hecho un proceso creativo de, yo qué sé, de la madera, ¿no? Algo así, que lo que importa ahí es el proceso creativo, y yo digo, bueno, pues sí, hablando del proceso creativo, yo convenzo a gente, ¿sabes? O sea, yo sé cuál es mi base. Si tengo que volverme artista, yo me vuelvo, ¿sabes? Pero por ahí estoy viendo que hay gente no tan convencida a la que se puede llegar hablando no tan directamente. Pero ahí estoy aprendiendo también. No sé si tú tienes alguna fórmula para llegar a gente. No. Son los debates que tenemos siempre, y otro es el de la gente joven, en plan, Dios mío, estamos siempre gente súper mayor y tal. Pero los jóvenes están. En Valencia han estado un mogollón, han estado súper a tope. En Aita Mari, y lo diré siempre, en el barco había un chaval de 18, Hugo, y una chica de 19, catalanes, Laia, eran socorristas, y a mí me dieron lecciones durante el mes y pico que estuvimos de misión, increíbles. O sea, eran unos chavales que tienen mucho. Yo es que aprendí muchísimo con ellos, entonces yo apuesto mucho por ellos. Aunque no los veamos en este tipo de cosas, están y tienen sus propias fórmulas. Y creo que hay que dejarles también su espacio y que hagan ellos cosas. Sí, yo en la gente, o sea, #Bosa, el cortometraje funciona bien en institutos. Muy bien en institutos. Entonces, nos hemos dado... o sea, si alguien quiere, lo puede llevar a institutos, porque yo lo que intenta... O sea, yo no tengo una fórmula de cómo... O sea, yo he hecho el producto, he visto que me invitaban a institutos y que #Bosa genera mucho debate en las clases, entonces yo animo a los profesores que generen, o sea, que utilicen eso para generar un debate, porque yo lo que hacía era como que la gente joven escribiese qué impresiones tenían con #Bosa, y ahí veías como anónimo, porque ahí son más directos. Y con eso está llegando mucho más que otras cosas que Mar de Luto, que cuesta mucho más que la gente joven entre. Pero esto tenemos muchos debates en la revista 5W, porque en nuestro público, cuando montamos, claro, hace 10 años, nosotros nos creíamos jóvenes, ya no somos tan jóvenes, pero al principio venía mucha gente joven a nuestros actos, y ahora la gente joven que venía a nuestros actos ya tienen de 30 para arriba, y eso empieza a ser un problema para la revista. Y hicimos el último número, era jóvenes, pero no nos funcionó. O sea, ha funcionado, pero con el público de siempre, en donde no sabemos, o sea, es una batalla que yo creo que estamos, ¿no?, todas debatiendo cómo llegar a la gente joven. Pero yo también no sé cuál es la fórmula, no lo sé, pero hay que saberla, o al menos como darles las herramientas para que hagan con sus lenguajes las veces que yo he intentado, o que 5W ha intentado adaptarnos a las maneras que creemos que la gente joven la hemos liado mucho, o sea, es patético, ¿sabes? Entonces, como que se nota que somos gente mayor intentando hacer, ¿no? Nos estamos haciendo los enrollados igual. O sea, me decían, no, tú vete a, no sé, yo qué sé, es igual, cuando estés en Senegal te grabas un vídeo contando la cámara que llevas y cómo te sumerges en el mar, y yo me empezaba ahí a grabar y pensaba, si parezco una madre aquí. Entonces, a mí no me sale. Entonces, y no sé si es eso, porque también luego, cuando voy a actos así, no se ven tanto, pero cuando voy a universidades, es verdad que son especializadas o en comunicación audiovisual, o periodismos, o derechos humanos, o política internacional, la gente joven que está ahí nos conoce, a nosotros o a la revista. Entonces piensas, bueno, pues a lo mejor no vienen a los actos, pero llegan de otra manera, ¿no? Entonces, hay que seguir. Yo, el otro día hablábamos antes, que estaba en unas jornadas de periodismo que hablaban de todo menos de periodismo. Hablaban de algoritmos, de Mastodon, bueno, no sé de qué hablaban, pero yo pensaba, si esto es lo que tengo que hacer, yo me bajo, o sea, me vuelvo a la ONG y no pasa nada y sigo, ¿no? Entonces, estamos todas un poco perdidas, pero nuestra trinchera, mi trinchera personal o la trinchera 5W, vamos a seguir haciendo largo recorrido, textos muy largos, imágenes reposadas. Como mucho nos vamos a pasar un poco al audiovisual, pero de la misma manera.
Pues es una alegría escuchar eso porque... Esto bueno, el año que viene digo, sí. no, hemos... Seguirnos en TikTok. Bueno, yo espero que sigáis. Soy muy fan de 5W. Nos hemos pasado de tiempo, así que yo por mi parte agradecerte. Estaría muchísimo más rato haciéndote 1000 preguntas. Ha sido una gozada la presentación que has hecho. Ahí me ha removido muchísimo. Y nada, por mi parte, lujazo tenerte en Iruña. Un placer. Un placer estar aquí y muchas gracias, chicas. Yo veía cuando hacía bromas, a ver cómo... Nada, un placer, ha sido un gusto y nada, espero que sigamos convenciendo a los inconvencidos. Ya no hemos abierto preguntas. Ya, es que como he visto lo del tiempo me queda ya un poco que no sabía muy bien qué hacer. Sí, me da un poco pena que no hemos abierto la pregunta. Si alguien tiene una pregunta me quedo, pero, o sea, así...